Hola iglesia, bienvenida a nuestro servicio en línea. Te invito a que cantes conmigo al Señor en esta mañana, amén. Antes de yo pedirlo, encontré tu amor, me diste dirección, mi vida tienes en tus manos, Dios. Señor, tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin, conmigo estás, nada nunca podrá apartarme de ti. Conmigo estás. Me respondes antes de sabes más de lo que imagino. ¿Quién me apartará de tu amor por mí? Mi esperanza siempre en ti pondré. Mi Dios, tu amor no tiene fin, tu amor no tiene fin. Conmigo estás, nada nunca podrá apartarme de ti. Conmigo estás. En la creación, tú reinas, Señor. En mi corazón, en la creación, tú reinas, Señor. En mi corazón, en la creación, roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tú
puedo expresar. Te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Ese mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Señor, en esta mañana te hemos adorado y te hemos bendecido, Señor, hemos exaltado tu nombre por medio de las canciones, Señor, en donde reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tú eres el grande, el verdadero, el único, el santo y el justo. Señor, gracias por permitirnos adorarte, por permitirnos cantarte, y entendemos que lo podemos hacer por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, el cual, Señor, hace que podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Mil y mil gracias, amado Dios, por tu Hijo Jesús, por su sacrificio en la cruz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, muy buenos días a todos los que nos ven a través de las pantallas. Queremos darle la bienvenida a este culto y decirles que nos alegramos y nos gozamos de podernos reunir, así sea por medio virtual. Queremos invitarle a que abra sus Biblias en Levítico 19, versículo 31, que dice de la siguiente manera: no acudan a la nigromancia, ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuro por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Y hoy vamos a compartir el tema número 7, que se llama Consultando a los ídolos, en esta serie, la caída del pueblo de Dios. Oremos a Dios. Amado Señor, te doy gracias en este día y por esta linda oportunidad que nos das
de conectarnos a la distancia para rendir culto a ti, pero también, Señor, para oír el consejo de tu palabra. Señor, tú conoces cada corazón y también conoces cada necesidad de los oyentes, de mi propia vida. Te ruego por medio de tu Santo Espíritu que hables a nuestros corazones de forma clara, de forma contundente, Señor, y que por medio de esta palabra, Señor, nuestros espíritus sean vivificados. Úsame, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Todo, Señor, te necesitamos de tu palabra. Habla de forma contundente en cada corazón. Te lo suplico, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Nuestra sociedad está obsesionada con el facilismo y los atajos. Todo lo que sea fácil nos agrada, nos gusta, buscamos atajos para agilizar las cosas. Y por eso los atajos se convierten en una fuerte fuente de tentación. Y una de esas fuertes tentaciones es el ocultismo. Las Escrituras nos muestran que hay dos fuentes de poder espiritual. Por un lado está Dios y por el otro lado está Satanás. No hay fuentes neutrales de poder, solamente hay dos. O bien es Dios, el reino de la luz, o Satanás, el reino de las tinieblas. El ocultismo, mis amados, es el pecado por medio del cual el hombre busca poder sobrenatural sin Dios. Grábeselo muy bien. El ocultismo es el pecado por medio del cual el hombre busca tener poder sobrenatural sin Dios. Digamos que el ocultismo es el atajo que ofrece Satanás para que las personas se postren ante él, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Dios rechaza tajantemente la idolatría. Y escúcheme bien, la idolatría está totalmente y estrechamente ligada con la brujería, la hechicería, con todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Así que consultar a los ídolos delante de Dios es equivalente a consultar a los demonios. Las Escrituras nos muestran que el Señor obviamente rechaza toda forma de ocultismo. La Escritura nos habla de que Dios rechaza la adivinación, mis amados. Dios rechaza la adivinación, la hechicería, los agüeros, los conjuros, la nigromancia, el espiritismo. Y también rechaza otras prácticas que están relacionadas con el ocultismo, como la nueva era, la meditación trascendental, programas de televisión y películas que exaltan a las tinieblas o que exaltan el mundo de la hechicería y de la brujería como si fuera un mundo inofensivo. Dios rechaza también la astrología, la magia blanca, entre otros. Los creyentes en Cristo Jesús nos apartamos y rechazamos todas esas prácticas. Si usted no es creyente en Cristo Jesús, yo le animo a que corte con todo ello. Pues bien, le hablo de esto porque en nuestra serie de la caída del pueblo de Dios, vamos a ver el tema número 7, consultando a los ídolos, que también lo podríamos haber titulado consultando a los demonios, porque ya les hablé la asociación que hay entre la idolatría y la hechicería. Y vamos a ver cómo esto de que el pueblo de Israel consulta a los ídolos, consulta a los demonios, fue la gota que rebosó el vaso de la ira de Dios. O sea, ya el Señor no soportó más. Le invito a que lea conmigo Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 18, es decir, todo el capítulo. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos 1 al 18. Dice así: Después de la muerte de Acab,
la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-Zebú, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles: ¿y ustedes por qué van a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así lo hizo Elías. Y cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos: así dice el Señor, ¿por qué mandas a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. El rey les preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura, contestaron ellos. Ah, era Elías el tisbita, exclamó el rey. Y enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlo. El oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró: hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y que consumió a los 2 primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. El ángel del Señor le ordenó a Elías: baja con él, no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo: así dice el Señor, enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Así fue como murió el rey, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Como Ocosías no llegó a tener hijos, Joram lo sucedió en el trono. Esto aconteció en el 2º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En este capítulo, mis amados, vemos que por medio de Elías, Dios notifica juicio de muerte a Ocosías. ¿Por qué? Por haberlo tenido en poco a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón, y no haberlo consultado a él. De eso trata este capítulo y hay muchas lecciones para nosotros. Recordemos que la Escritura es un espejo. Entonces, hoy nos vamos a ver al espejo de la Escritura por medio de la vida de Ocosías, del rey Ocosías. Este rey Ocosías es el hijo de Acab y Jezabel. Recuerden, rey del norte, no de Judá, sino rey del norte, rey del reino de Israel. Y quiero que su merced conserve esta palabra en su corazón.
En la adversidad, mire a Cristo. Dios es soberano y puede permitir adversidad sobre nuestra vida. ¿Qué hacer en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas que Dios soberanamente orquesta y permite para nuestra vida? ¿Qué hacer, mis amados? Mirar a Cristo. Mire a Cristo, no quite la mirada de Cristo. Puedo ver una verdad, un principio teológico en este pasaje, y es que el Señor es muy celoso. Por allá en Deuteronomio está escrito que Dios, hablando de sí mismo, dijo: yo soy Dios celoso, mi nombre es Dios celoso. El Señor es muy celoso, recuerde, o sea que Él no nos quiere compartir con nadie. Y Dios también reacciona cuando sus hijos buscamos a otros dioses, a ídolos. Cuando queremos refugiarnos en los ídolos, cuando ponemos nuestra confianza en los ídolos. El propósito con esta predicación, mis amados, es mostrar lo delicado de tomar decisiones erradas. En medio de nuestras necesidades. Y tener cuidado de no repetir la historia de Ocosías. Así que vamos a vernos, como les dije, al espejo. Vamos a poner a Ocosías y a buscar si hay alguna semejanza con nosotros. Quiero desarrollar este interrogante. ¿Cómo fue la caída de Ocosías, rey de Israel? ¿Cómo es que este hombre cae? Y de alguna manera Ocosías Dios lo va a usar, o lo usó en la escritura, o sea, puso a escribir la historia de este rey para lección de los israelitas y para mostrarnos a nosotros cómo fue de terco el pueblo de Dios. Voy a dividir entonces el pasaje en 3 secciones. La primera, ¿cómo fue la caída de Ocosías? Vamos a ver entonces la primera escena, la podemos llamar así, la necesidad. A Ocosías le llegó un momento de necesidad. Dice versículo 2, Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-zebú, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Vemos que la historia inicia con Ocosías, como ya les dije, hijo de ¿quién? De los malvados Acab y Jezabel, y quien voluntariamente heredó el culto pagano e idolátrico de sus padres. A la muerte de Ocosías, cuando muere Ocosías, reinó Joram, del cual nos habló Raúl Villamizar en la predicación anterior, el que reinó en tiempos del profeta no Elías, sino del profeta Eliseo. Nos muestra aquí el escritor bíblico que Ocosías se cayó por una ventana de un segundo piso, de una planta alta, y quedó gravemente herido. Esto nos muestra una realidad. Todos tenemos necesidades, todos. Nadie está exento de la adversidad, ni siquiera los reyes. Un accidente, ¿no? Dios permitió un accidente, este hombre queda gravemente herido, enfermo. ¿Y qué hace Ocosías en medio de su gran necesidad, en medio de esta adversidad que golpeó su vida? Bueno, Ocosías acudió a consultar a un demonio. Bueno, acá el escritor bíblico nos habla que era Baal-zebú, dios de Ecrón. ¿Saben una cosa? Las necesidades revelan en quién tenemos nuestra confianza. Las necesidades o adversidades revelan en quién tenemos nuestra confianza. ¿Por qué hace o toma esa terrible decisión Ocosías de consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón? Pues porque eso fue lo que le modelaron sus padres. Esta ciudad de Ecrón es una ciudad filistea, pagana por supuesto,
que quedaba a unos 40 kilómetros aproximadamente de Samaria. Entonces, hacia allá envía Ocosías a sus mensajeros. Y aquí entonces ya quiero dar una palabra para los padres. Escúchenme bien los padres. Examine lo que está sembrando. Usted que es papá, usted que es mamá, examine lo que está sembrando. Yo no me cansaré de decirle a los papás, estamos sembrando semilla en los corazones de nuestros hijos. Nuestras acciones presentes son semillas, para bien o para mal, que darán fruto en la vida de nuestros hijos. Así es. Por favor, examine qué semilla usted está sembrando en sus hijos. Es decir, nuestros hijos miran, escúcheme, nuestros hijos miran cómo reaccionamos frente a las necesidades, frente a las adversidades, los embates, los golpes que llegan a nuestra vida. Ellos de alguna manera están haciendo un registro, no fotográfico, pero sí memorístico. En su memoria están guardando lo que nosotros hacemos y lo más probable es que sigan nuestro ejemplo. Ellos se dan cuenta si ante las necesidades, ellos se dan cuenta si nosotros frente a esas necesidades nos desesperamos, nos ponemos a pelear, buscamos a nuestros padrinos, reaccionamos mal o buscamos al Señor. Ellos se dan cuenta de eso. ¿Quién era Baal-Zebub? Como lo muestra aquí el escritor bíblico. Bueno, este nombre Baal-Zebub significa literalmente Señor de las moscas. Y era una burla que hacían los adoradores del Señor, de Yahweh, de Jehová. Era una burla para referirse al dios de Cro, porque el nombre real era Baal-Zebul, con L al final, Baal-Zebul, que significaba Señor o príncipe o Señor exaltado. Los judíos amantes de Dios se burlaban de este Dios y lo llamaban el Señor de las moscas. Ningún Dios, ningún Señor exaltado, ningún Señor príncipe, sino Señor de las moscas. Bueno, hay muchos dioses o muchos Baal-Zebub que se levantan en medio de nuestras necesidades, que buscan usurpar el puesto del Dios único y verdadero en nuestro corazón. Nosotros debemos tener cuidado. Yo voy a mencionar algunos, espero no tocar callos. Algunos de ellos son el dinero. El dinero es un Baal-Zebub en la actualidad. Hay un pensamiento generalizado en nuestra sociedad que dice, uno sin dinero no es nada. Quien habla así, quien piensa así, está postrándose ante el Dios o ante el ídolo dinero. El Dios salud, gente que hace todo por la salud, todo, absolutamente todo. Y no estoy diciendo que nos dejemos morir, pero hay gente que se ha postrado ante el Dios salud. Y el pensamiento es este, uno sin salud no es nada. El Dios familia o el ídolo familia. Hay gente que por la familia hace cualquier cosa hasta separarse de Dios o separarse de la voluntad de Dios. El pensamiento que hay en la mente o en el corazón es uno sin la familia no es nada, la familia es todo. El Dios estudio, el pensamiento de que tengo que estudiar, tengo que tener títulos porque uno sin estudio no es nada, uno tiene que estar por encima de las demás personas. Eso es un ídolo fuerte en nuestra época, pero escúcheme lo cierto, lo único cierto es esto, uno sin Dios no es nada. Como diría el salmista, el Señor es mi pastor. Nada me falta, o sea, el Señor es suficiente, no necesito a nada y a nadie más, sin decir con esto que no amemos la familia, sin decir con esto que no estudiemos, sin decir con esto que no trabajemos, que no compremos, pero guardemos nuestro corazón de poner nuestra confianza y nuestra esperanza en estas cosas. Cuídese, mi amado, mi amada, cuidémonos en medio de la necesidad, porque el enemigo es experto y nos va a traer muchos Baal-Zebub, muchos dioses que nos prometen suplir nuestras necesidades, nos prometen resolver nuestros problemas, nos prometen arreglar nuestras adversidades. La pregunta entonces es la siguiente: ¿qué hacer
en medio de la necesidad? Escúcheme, ¿qué hacer en medio de la necesidad? Lo digo porque todos pasamos y pasaremos por diferentes tipos de necesidades. Seguir a Cristo no significa que no tendremos necesidades, ni que todas nuestras necesidades o adversidades serán resueltas. No significa eso. Así que nosotros debemos aprender a reaccionar muy bien cuando vengan, cuando nos golpeen necesidades. Dios soberanamente las puede permitir. Pues bien, ¿qué hacer? Hay un himno precioso de mi niñez que todavía no se ha borrado de mi memoria. El himno se titula así, creo que en el himnario es el número 200, Dilo a Cristo. El himno, perdóneme, pero lo voy a cantar, dice así. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Precioso. Cuando esté en medio de la necesidad, no corra para donde el padrino, para donde el amigo, para donde el político, para donde la comadre. Corra a Cristo y dígaselo a Cristo. Aquí vemos que Ocosías no acudió al Señor, acudió a Baal-zebú. ¿Usted a quién acude? ¿Usted a quién consulta en medio de sus necesidades? ¿Sabe una cosa? Es que la manera como buscamos resolver nuestras necesidades revelan en quién está puesta nuestra confianza. Ocosías buscó a Baal-zebú porque Baal-zebú estaba en su corazón. Escuche el aforismo para esta semana, para los que toman nota. No importa lo que digan sus palabras, no importa lo que digan sus labios, su reacción muestra lo que hay en su corazón. Se lo repito, no importa lo que digan sus labios, su reacción muestra lo que hay en su corazón. Y aquí quiero hacer un fuerte llamado, un llamado muy serio, a cortar con toda forma de idolatría y de hechicería. Como dije anteriormente, bíblicamente consultar a los ídolos es consultar a los demonios. Así que cada vez que usted pone la esperanza en la Virgencita, en un santo, en un amuleto, en un contra, en un rezo, en pagar una promesa a determinado santo o en cualquier otra cosa u objeto de adoración, usted está consultando a los demonios. Le está abriendo las puertas a las tinieblas y no se sorprenda si llega a experimentar ataque diabólico, opresión diabólica, porque Satanás no respeta. Quien se acerque a sus dominios, queda bajo su dominio. Quien se acerque a sus dominios, queda bajo su dominio. ¿Cuántos padres, en medio de su afán, porque su hijo no mejora en la salud, acuden inmediatamente a donde la bruja, al rezandero, al secretista? ¿Cuántas mujeres, al sospechar que su marido le es infiel, entonces también acuden a donde un hechicero para que le haga un amarre, para que le haga un trabajo, para que se enamore más de ella? ¿Cuántos empresarios, al ver que sus empresas están mal, que no hay ventas, que no hay producción, que no hay dividendos, entonces acuden a un hechicero, acuden a alguien que les haga que se mejoren las ventas? ¿Cuántos hombres o mujeres en medio del desempleo acuden al reino de las tinieblas para que se le abran las puertas, para que le echen agua bendita, para que le hagan un rezo? Cosas como esas. ¿Cuántas mujeres que están solteras y tienen temor a que sigan avanzando los años, acuden a la hechicería, a la brujería, para que
el mundo de las tinieblas les atraiga a un ser querido. Escúcheme, Satanás tiene poder, lo muestra la Sagrada Escritura. Por supuesto que es infinitamente inferior al poder de Dios, infinitamente. Pero Dios a veces permite que Satanás obre para que el que se ha rehusado a creer en la verdad, crea en la mentira, crea en el error. No sea usted de los que busca a las tinieblas. Estimado amigo, porque me imagino que esto no lo haría un hijo de Dios, alguien que teme a Cristo Jesús. Si usted que no es cristiano ha acudido o está acudiendo o está pensando en acudir a los brujos, a los clarividentes, a qué sé yo, al secretista para que le ayuden algo, yo le digo, si lo ha hecho, arrepiéntase. Si piensa hacerlo, arrepiéntase y no lo haga, porque estará atrayendo sobre su vida no solo el dominio de las tinieblas, el juicio de Dios sobre su vida. Dios aborrece con todo su ser todas esas prácticas que acabé de mencionar y hace un llamado al arrepentimiento. Muy bien, quiero recordarles que estamos trabajando la serie La caída del pueblo de Dios, y aquí por medio de un rey, el rey Ocosías, Dios, el escritor bíblico, nos está mostrando lo que sucede en las calles de Samaria y en todo el reino del norte. Todos los israelitas son como Ocosías. Todos los israelitas buscan a Baal-Zebú, dios de Cron, buscan a los diferentes altares paganos que están regados por el reino del norte, buscan solucionar sus problemas por medio de los dioses cananeos a los cuales se han entregado, a los cuales han abrazado, con todo y que con Elías tuvieron un momentáneo volverse a Dios. Lamentable fue eso, momentáneo. Es que hay gente que se vuelve a Dios por raticos, mientras ve algo, mientras sucede algo, pero siguen amando en sus corazones a los ídolos, a los demonios. Y el trato que va a recibir Ocosías será el trato que recibirá Israel, el reino del norte. Así como es obstinado este rey Ocosías, que ya lo leímos, así de obstinado es el corazón de los israelitas. Así como Ocosías quiere enfrentarse a Elías, es sordo, es terco, es necio y no quiere escuchar la palabra de Dios, así son los israelitas. No van a escuchar a los profetas, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber de la palabra de Dios. Así hay gente. Podríamos decir que se cumple el refrán, ¿no? El adagio popular. De tal palo, tal astilla. Lo que es el rey de Israel son sus ciudadanos. Así le pasó al pueblo de Israel. Entonces hemos visto la primera parte, la primera escena, la necesidad. Cuídese, por favor. Cuidémonos. En medio de las necesidades, llegarán necesidades, quizás usted ya está pasando necesidad. ¿Qué hacer? Dígaselo a Cristo, busque a Cristo. Él nos oye y Él contesta. Según su voluntad, Él contestará. Número 2, lo segundo que vemos aquí es la necedad. La necedad. Vimos la necesidad, ahora vemos la necedad. Dice segundo libro de Reyes 1:13, por tercera vez, oiga, no mandó una vez, no 2 veces, sino 3 veces a un oficial. Por tercera vez el rey envió a un oficial con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró: hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. ¿Qué pasó? Dios se puso furioso por la acción de Ocosías de haber consultado a Baal-Zebú, dios de Cron, y le mandó una razón, escúcheme, por medio de sus propios mensajeros. Ellos ni siquiera alcanzaron a llegar a Ecrón, ni siquiera. Perdón. Ellos son interceptados. Elías, sin presentárseles, les dice:
díganle al rey que los ha enviado, que por qué consulta, que por qué manda mensajeros a Ecrón a que consulten a Baal-Zebú. ¿Es que acaso no hay Dios en Israel? Pues díganle a ese rey que no se levantará de su lecho de enfermedad, sino que va a morir. Así. Ellos se devuelven, el rey está sorprendido. Vea, el solo hecho de saber que era Elías, porque cuando el rey le pregunta la descripción de cómo estaba vestido, y ellos se la dan, él identifica que es Elías, y el solo hecho de que Elías ni siquiera les hubiese preguntado a los mensajeros para dónde iban y a qué iban, y les hubiera dado esa palabra, ya eso era como para que Ocosías reaccionara, como para que Ocosías dijera, uy, eso sí es de Dios, o sea, Dios me está hablando. Pero Ocosías no lo interpretó, no entendió. ¿Sabe por qué? Porque el necio no escucha. El necio no escucha. Más bien, neciamente quiso tener un cara a cara con el profeta Elías. Los pueblos paganos de la época creían que el poder mágico de las maldiciones podían ser anulados si se obligaba al que había lanzado, al que había proferido la maldición, si se obligaba a esa persona a retractarse, o si se le asesinaba, entonces la maldición se iría con esa persona al mundo de la oscuridad, al mundo de las tinieblas. Pues al parecer Ocosías creía en esa superstición y por eso quería prender a Elías, para que la declaración de muerte que ya pesaba sobre la cabeza de Ocosías no se materializara. ¡Qué terquedad! ¡Qué necedad la de Ocosías! Entonces, ¿qué hizo? Envió a un oficial con 50 soldados con el propósito de que le trajeran a Elías. Bueno, las intenciones se ven a leguas, no son para nada pacíficas, y por respaldo de Dios, Elías hizo descender fuego del cielo que consume a los 50 hombres con el oficial. ¿Esto qué le recuerda? No sé si le recuerda algo. Claro, exacto. Nos recuerda a Elías enfrentando al papá de Ocosías, Acab, en el monte Carmelo. Es que es idéntico, está descendiendo fuego del cielo. Y a propósito, ¿qué fue lo que todo el reino de Israel gritó aquella vez en que en el Carmelo Dios hizo descender fuego del cielo? Ellos gritaron, el Señor es Dios, el Dios verdadero. Entonces, con este episodio, que obviamente Ocosías se entera de que desciende fuego del cielo sobre los 50 soldados con su primer oficial, era la voz de Dios otra vez hablándole a Ocosías para que él reaccionara. Pero Ocosías no reaccionó. Dios diciéndole a Ocosías, yo soy el Dios verdadero. Pero Ocosías no reaccionó. Sin duda Ocosías sabía lo que había pasado en el monte Carmelo, pero su corazón estaba totalmente endurecido. Ocosías no escuchó a Dios. Así que ¿qué hizo? Envió a otro oficial con otros 50 soldados, los cuales sufrieron la misma suerte. Igual, Ocosías es de ese tipo de personas que se resiste a la voz de Dios. Así hay gente, así hay personas, escuchan la palabra de Dios, escuchan las predicaciones, pero siguen ahí y no ceden. Se resisten. El esposo, la esposa que escucha la voz de Dios, la palabra de Dios, pero no ceden. Son como Ocosías. Ahora, hay que decir algo. Que no caiga de una vez el juicio de Dios sobre la vida de Ocosías es muestra que el Señor es paciente y que está llamando a Ocosías, que está mostrándole que reaccione. Le está haciendo un llamado al arrepentimiento. Porque nosotros aquí podemos ver que Dios es un Dios de oportunidades, plural.
Dios es un Dios de oportunidades, pero Ocosías es un necio. Entonces, por tercera ocasión, qué tremendo este Ocosías, ¿cierto? Por tercera ocasión envía a otro oficial con otros 50 hombres. Pero este oficial, que se enteró de lo que le sucedió a los dos oficiales anteriores junto con sus tropas, este oficial fue más inteligente porque se humilló. Porque humillarse es de inteligentes. Y este hombre le habla de una forma apropiada, se presenta de una forma apropiada ante Elías, le suplica, le ruega, no habla con altanería, no le da órdenes, el rey te ordena que bajes. No. Este hombre le dice: le ruego que respete mi vida y la de estos hombres. Yo ya me enteré de lo que sucedió. Oiga, libró su vida y libró la vida de sus 50 soldados. ¿Sabe por qué? Porque Dios resiste a los altivos, pero a los humildes les extiende su gracia. Aquí vemos claramente este principio bíblico. Dios resiste a los altivos, pero a los humildes les extiende su gracia. Pero Ocosías llegó al extremo de su necedad. No solo tuvo en poco la historia del encuentro de su padre Acab con Elías en el monte Carmelo, sino que tampoco tuvo presente cuando el Señor, por medio de Elías, en el caso del viñedo de Nabot, que Acab lo toma a la fuerza, bueno, también impulsado por Jezabel. Cuando Acab hizo eso, Dios determinó una palabra fuerte, un juicio fuerte sobre Acab, que lo pronunció Elías. Cuando Elías pronuncia el juicio de Dios sobre Acab, miren la reacción de Acab. Primer libro de Reyes 21, 27 al 29. Dice así. Primer libro de Reyes 21, 27 al 29. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje: ¿has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo, o sea, Ocosías. Vean, mis amados, aquí hay un principio. Cuando Dios ve humillación, detiene el castigo. Cuando ve necedad, lo ejecuta. No lo olvide. Cuando Dios ve humillación, detiene el castigo. Cuando ve necedad, lo ejecuta. ¿No debería haber aprendido Ocosías algo de esa experiencia de su padre Acab? Es que la vio. Por supuesto que la vio, por supuesto que la conocía. Pero Ocosías no es de los que aprende. ¿Por qué no aprende? Porque Ocosías es un necio. Y recordemos que una persona necia es aquella que no escucha, pues es sabia en su propia opinión. Un necio rechaza razones, rechaza argumentos y no ve más allá de su propio egocentrismo. ¿Cuántas veces Dios le habló a Ocosías? Yo veo por lo menos 5, se las voy a mencionar. La primera, por medio del encuentro de Elías en el monte Carmelo. ¿Sí? Cuando Elías se encuentra con Acab y hay la confrontación, ahí Dios le estaba hablando a Ocosías. Número 2, por medio del caso de la viña de Nabot. También él vio cómo su padre de alguna manera se humilla ante Dios y se detiene el castigo. 3, por medio de sus propios mensajeros. Envía los mensajeros a Ecrón, no alcanzan a llegar, Dios le manda una palabra, pero Ocosías no escucha. Número 4, por medio del juicio a su primer oficial. Ahí vio la palabra de Dios, ahí otra vez Dios hablando, le descendió fuego del cielo.
Número 5, por medio del juicio a su segundo oficial. Número 6, por haber detenido el juicio sobre su tercer oficial. Ahí debió haber reaccionado. El pasaje debería haber dicho, ahí Ocosías reaccionó, se volvió al Señor, le pidió perdón. Señor, perdóname por haberte dado la espalda como mis padres. Perdóname, Señor. Pero Ocosías no hizo eso. Ocosías siguió en su marcha a su destrucción, porque era un necio. Es que, escuche lo siguiente, el extremo de la necedad es no escuchar a Dios. Se lo repito, el extremo de la necedad es no escuchar a Dios. Si usted no escucha a un ser humano, tranquilo, vaya y venga, no pasa nada. Pero si no escucha la voz de Dios, que podría venir por un ser humano, que viene por las Sagradas Escrituras indudablemente, y si usted no escucha la palabra de Dios, usted ha llegado al extremo de la necedad. ¿Cómo reacciona usted, le pregunto? ¿Cómo reacciona usted cuando recibe una corrección o una palabra desagradable de parte del Señor? ¿Cómo reacciona usted? Yo le invito a que no reaccione como Ocosías. Le pregunto, cuando recibe corrección o palabra fuerte de parte del Señor, ¿se aira? ¿Se aísla? ¿Se resiste? ¿Se resiente? ¿O se rebela? ¿Cómo reacciona usted? Muchas veces así actúan los hijos. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! Ellos interpretan cualquier palabra de corrección como una ofensa. Ellos interpretan las palabras de sus padres, incluso a veces los consejos de sus padres los interpretan como ataque, como que sus padres no los entienden, como que sus padres no los aman. Y por lo tanto reaccionan con ira, con desprecio a sus padres, con desafío, reaccionan con necedad. ¿Qué les pasará a estos hijos? Tendrán que experimentar dolor, sufrimiento en el mejor de los casos y en el peor, desgracias. Así que, estimado hijo que me escucha, por favor, no actúe como un necio. Escuche el consejo de sus padres, escuche la voz de sus padres, escuche las reprensiones y correcciones de sus padres. El Señor lo está librando de la muerte. Es que la necedad nos enceguece, pero la humildad nos devuelve la visión. La necedad nos enceguece, pero la humildad nos devuelve la visión. Así que, estimado hijo, humíllese delante del Señor. Dígale a su papá, a su mamá, perdóneme. Lo siento, me he comportado tercamente, me he comportado neciamente, rebeldemente. Hemos visto dos momentos en la caída de Ocosías. El primero, la necesidad. El segundo, la necedad. Y viene el tercer momento, la notificación. La notificación. Antes de leer, quiero decir qué es notificar. Notificar, según el diccionario, es comunicar a una persona de forma oficial, una conclusión o determinación a la que se ha llegado en relación con cierto tema. Vamos entonces a ver la notificación que recibe Ocosías, la comunicación oficial de parte de Dios por medio de la boca de su propio profeta. Ocosías había sido, preavisado, le había mandado una razón al Señor por medio de sus propios mensajeros, porque así de irónico también es Dios, por medio de sus propios mensajeros le dio la respuesta que el Dios de Cron jamás le iba a dar. Vamos a leer cómo fue notificado. Versículos 15 y 16. El ángel del Señor le ordenó a Elías, baja con él, no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo, así dice el Señor, enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así,
ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Note lo que dice aquí este conector, puesto que has actuado así. O sea, donde no actúa así, no cosecha eso. Donde no consulte a Balsebú, dios de Cron, hubiese vivido más años, hubiese reinado más años. Tan solo reinó 2 años, 1 año y piquito reinó Ocosías. Murió joven, murió fracasado, murió en derrota. Ni siquiera alcanzó a engendrar un hijo para que lo sucediera en el trono. Por eso Joram, su hermano, fue el que lo sucedió. Claramente vemos aquí que Elías sabía que las intenciones de Ocosías, al hacerlo ir a presentarse ante él, era matarlo, era quitarle la vida. Por eso el Señor, cuando llega el tercer oficial, le dice, tranquilo, no tenga miedo. O sea, Elías tenía miedo, él sabía lo que le podía suceder frente a Ocosías. Finalmente, Elías se presentó ante el rey y le hace la comunicación oficial, le notifica que va a morir por juicio de Dios. ¿Cómo reaccionó Ocosías cuando finalmente tuvo cara a cara al profeta Elías? Ya les dije, no reaccionó pidiendo perdón, no, de todas formas no lo sabemos, o sea, no sabemos qué cara puso, no sabemos si mandó a golpear al profeta, el escritor no entra en detalles. Lo que sí sabemos y estamos seguros es que él no se humilló delante de Dios. Ocosías no se arrepintió, no pidió misericordia. Ocosías, escúchenme, Ocosías fue obstinado, necio, terco, hasta el último palpitar de su corazón. Así fue el rey Ocosías. Aquí surge una pregunta. ¿Tuvo oportunidad de arrepentimiento Ocosías? Claro que sí. Ya lo vimos, el Señor le estaba enviando palabra, pero él era sordo. Adicionalmente, Ocosías contaba con el pacto, es decir, con la ley. Él pudo haberse vuelto al Dios de Israel por medio del del sistema de sacrificios que el Señor mismo había instaurado, pero en lugar de ello, Ocosías abrazó y se entregó a la idolatría. Se lo leo. Primer libro de Reyes 22, 51 al 53. Dice así: Ocosías, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años en Israel. Pero hizo lo que ofende al Señor, porque anduvo en los caminos de su padre y de su madre, y en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo que Israel pecara. Sirvió y adoró a Baal, y provocó a ira al Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Siguió el mismo camino de Acab. El mismito. Por eso le digo a los padres, tengamos cuidado, ¿qué legado estamos dejando a nuestros hijos? Otra pregunta, ¿podía Dios retractarse del juicio sobre Ocosías si éste se hubiese arrepentido? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que si Ocosías se arrepiente, Dios podría haberse retractado de su juicio? Claro que sí, sin duda alguna, por supuesto que sí. Alguien me dirá, pastor, ¿cómo lo sabe? Porque así lo muestra la Escritura y se lo voy a leer. Voy a salirme del pasaje, voy a ir a Ezequiel 18, 20 al 23. Por favor, busque esta cita. Ezequiel 18, 20 al 23. Mire lo que nos revela del carácter de Dios el profeta Ezequiel. Todo el que peque merece la muerte, así como Ocosías. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Vivirá por practicar la justicia. Y Dios, vea esta preciosura, y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado?
No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Y entonces, por la revelación de la palabra de Dios que nos da aquí Ezequiel, podemos decir: Ocosías no murió por los pecados de Acab y Jezabel, sus padres. Murió por seguir voluntariamente esos pecados, por deleitarse en el paganismo, en la idolatría, en la hechicería. Y podríamos decir que la copa que rebosó el vaso fue consultar a Balseúd, dios de Cron. Hago un llamado a todo aquel que ha venido pecando, a pesar de haber escuchado la palabra de Dios. Sí, escucha la palabra de Dios. Sí, ay, tan bonita la predicación, pastor. O allá el que no es cristiano y dice: oiga, ese pastor como que habla lo que dice la Biblia, como que habla la verdad. Pero sí, escucha, pero no corta con el pecado, no se arrepiente. Escúchenme, apártese de su pecado. No continúe con su pecado, deténgase. Usted no sabe cuál será el pecado que finalmente rebosará la copa y usted se podrá ver afectado por el juicio de Dios. Por lo tanto, en humildad, no sea un Ocosías, en humildad vuélvase al Señor. Pida al Señor misericordia, pida al Señor que le perdone, que le limpie. Si el tema suyo es idolatría, hechicería, brujería, apártese de eso de una vez por todas. Cualquiera sea su pecado, si con esta predicación el Señor le ha hablado, apártese de eso, por favor, apártese de eso. No sea un Ocosías. El Señor es misericordioso. Escúcheme, el Padre está dispuesto a perdonar a todo Ocosías. Porque en últimas, la humanidad, toda la humanidad, nos vemos reflejados en Ocosías, porque nunca miramos al Salvador, nunca miramos al Señor. Quisimos hacer nuestras vidas independientes a Él, ajenas a su voluntad. Todos hemos sido un Ocosías, pero el Señor está dispuesto a perdonar a todo Ocosías que en humildad se arrepienta, que en humildad reconozca que a pesar de que merece el infierno, en Cristo, en el Hijo de Dios, hay esa oportunidad de perdón, de salvación, de vida eterna. Cierro con esto. En la cruz, el Padre trató a su Hijo como si fuera un Ocosías, para que yo fuera tratado como si fuese Jesús. Oremos. Amado Padre, gracias por tu bendita y santa y poderosa palabra. Ruego, Señor, que esta palabra nos atraiga hacia ti, nos lleve hacia ti, Señor, nos acerque a ti, dándole, Señor, la espalda a toda idolatría, a todo ocultismo, a toda hechicería, Señor, porque tú aborreces a la hechicería, a la brujería y a quienes tienen tales prácticas, Señor. Gracias por tu palabra. Pido que nos guardes en medio de nuestras necesidades. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos a depender de ti. ¿Acaso no eres tú nuestro Dios todopoderoso, que gobierna sobre tu vasto universo? Tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Nuestra esperanza y nuestra confianza está en ti, Señor mi Dios. No sabremos, Señor, qué vendrá, qué situaciones, qué adversidades puedan tocar a nuestra vida. Queremos aprender a refugiarnos en ti, Señor mi Dios. Queremos aprender a depender de ti, a buscarte a ti, Señor. Guárdanos como iglesia, guarda la comunidad Vida con Propósito, Señor, y te ruego que llames a salvación a el que está muerto en sus delitos y pecados, a aquel que ha buscado en los ídolos respuestas y lo único que se ha encontrado es con frustraciones, con decepción, Señor. Incluso aquellos que de pronto han sido engañados porque sí han recibido respuestas en el ocultismo, Señor. Despliega tu poder, muestra tu
tu poder, Señor, y glorifica así tu santísimo nombre, Padre. Te lo ruego y te lo suplico, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Damos gracias al Señor una vez más por su palabra y nos alegramos también de que ustedes hayan podido escuchar y que hayan sido bendecidos por medio del mensaje del Señor. Así que con los ojitos cerrados vamos a dar una vez más gracias al Señor. Vamos a colocar esta semana en sus manos y vamos a pedirle a Él que nos ayude, nos direccione, nos bendiga. Señor, te damos gracias después de haber escuchado tu palabra. Oramos, Señor, para que tu palabra sea, como dicen las Escrituras, esa espada que traspasa lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Ruego a ti, mi amado Dios, que cada enseñanza traiga a nuestras vidas, Señor, el redarguir de tu Espíritu Santo, que nuestras vidas, Señor, no solamente escuchen la palabra por un momento, sino que nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, bendecimos, Señor, a nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor, y oramos, Señor, que tú les bendigas en toda labor de sus manos. Bendice sus trabajos, sus actividades, Señor, sus familias. Damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.